canal. Yo estoy feliz, como pueden ver, y agradecida con Dios porque estamos aquí con otro video más para todos ustedes. Estamos aquí otra vez todos juntos aquí a charlar y a hablar un poquito sobre la empatía. Sí, hoy vamos a estar hablando sobre este tema que la verdad es muy profundo y es muy bonito. Empezamos definiendo la empatía. ¿Qué es la empatía? Pues es la intención de comprender los sentimientos y emociones de la otra persona, es experimentar los sentimientos de otra persona, así tratar de experimentar. Y viene del origen griego empateia, así, no sé si se pronuncia así, pero bueno, quiere decir emocionado. La empatía hace que las personas se ayuden entre sí y está muy estrechamente ligado con el amor y la preocupación hacia la otra persona y el querer ayudar, por supuesto. En una persona que es empática se caracteriza por ponerse en el lugar de la otra persona, el saber escuchar y entender los sentimientos y emociones de la otra persona. Entonces, la verdadera empatía es compartir, o mejor dicho, participar en el sufrimiento de la otra persona. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la empatía? Si leemos 1 de Juan 3:17, dice: si alguno tiene bienes materiales y ve a un hermano o hermana pasando necesidad y no tiene compasión de ellos, se hace la pregunta: ¿cómo puede estar el amor de Dios en él? Y compasión pues está relacionada con la empatía y ambas necesitan acción. Entonces, nosotros como cristianos se nos demanda amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y a los creyentes con un amor intenso. Ahora, sé que muchos tratamos de amarnos todo el tiempo, sí, de ser empáticos, pero hay veces que no nos damos cuenta, pero podemos llegar a ayudarle a una persona a sanar un dolor, a ayudarle por lo que esté pasando y no lo hacemos, ya sea por el simple hecho de que no sabemos su situación, no sabemos por las circunstancias que está pasando o porque no practicamos la empatía. Y la empatía es la clave fundamental, es esa llave para abrir esa puerta a la bondad y amor que hay en nosotros, que debe de haber en nosotros. Y quiero ponerles un clarísimo, pero clarísimo ejemplo. Jesús. Jesús fue empático. Si nosotros vamos leyendo los evangelios, que son los que cuentan la historia de Jesús, vemos cómo Jesús se compadeció de las personas. Si vemos en las multitudes, que es esta en Mateo 9:36, dice que tuvo compasión de ellos porque eran acosados e indefensos, como ovejas sin pastor. Si también leemos Lucas 7, del 11 al 16, nos habla de una mujer viuda que estaba enterrando a su único hijo y la palabra dice que su corazón se desbordó de compasión y como ya dije anteriormente, compasión está relacionado con empatía. Entonces se desbordó su corazón de compasión y se acercó al fúnebre y resucitó al joven. Entonces Jesús fue empático con los sufrimientos de las otras personas. Si leemos Hebreos el 4 al 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, Jesús fue tentado en todo. Jesús sabe por lo que nosotros ahora mismo estamos viviendo, porque Él estuvo en carne también y Él tiene empatía de nosotros y comprende por lo que nosotros también estamos pasando. Ahora vamos a leer el capítulo 1 de Nehemías. Esta es una historia de verdad muy bonita. Y dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en un gran mal y afrenta en el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. La adoración verdadera con acción triunfa y la plena confianza en Dios. Esta es la esencia del libro de Nehemías, que está basada sobre la reedificación del muro de Jerusalén guiado por Nehemías. Pero si nos damos cuenta, Nehemías hizo lo que todo creyente debe hacer: ir a orarle al Padre. Él puso su petición al Padre y también, si nos damos cuenta, él fue empático porque lloró por lo que estaba pasando el pueblo, lloró y sintió tristeza por los cautivos que estaban en un gran mal. Pero no llegó hasta ahí. Nehemías se puso manos a la obra, puso un corazón dispuesto para obrar, para levantar ese muro de Jerusalén. Él no se quedó quieto y eso es lo que nosotros también debemos hacer. Hay muchas personas sufriendo en el mundo, muchas personas pasando necesidades verdaderamente graves. Yo sé que en nuestras manos no está para ayudar a todo el mundo, claramente, pero si se nos presenta la oportunidad, no dudemos en hacerlo. Dejemos que el Espíritu Santo obre por medio de nosotros y podamos ser empáticos con las personas y poder ayudarles hasta donde nosotros podamos, hasta donde el Señor nos lo permita, porque eso sí, cuando vamos a ayudar a alguien, yo sé que el Señor nos va a dar las herramientas, nos va a dar lo necesario para ayudarlo. En estos tiempos donde estamos viendo una crisis muy grande, donde están sucediendo cosas de verdad terribles, es ahora el momento justo y preciso para demostrar amor, para demostrar empatía hacia los demás. Porque la palabra de Dios dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso está en 1 de Juan 4:8. Entonces, ¿cómo podemos demostrar amor hacia nuestro prójimo o hacia los demás y hacia nuestros semejantes? Pues al Señor le hicieron una pregunta muy interesante. Si leemos Mateo 22, 36, 40, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si bien el Señor nos manda un segundo gran mandamiento, y es como ya les dije antes: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mis valientes, esto a nosotros no nos puede quedar como unas simples palabras, no. Esto también hay que ponerlo por obra, porque también la palabra me dice que la fe sin obra es muerta. En Santiago 2, 14 y 17 lo dice: la fe sin obra es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por esta razón, como cristianos, como imitadores de Dios, debemos también de obrar, no simplemente conformarnos con la oración. Es un punto importante, sí, pero también debemos de ponernos en manos a la obra y ayudar a aquellas personas que nosotros podamos ayudar, que seamos empáticos. Como ya dije en un principio, nuestro ejemplo del día de hoy es Jesús. Jesús fue empático, Jesús lloró con los que lloraban, Jesús se gozó con los que se gozaban. Romanos 12:15 lo dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Se soltó un palo de agua. Muy bien. Después de ese tras cámaras. Entonces sí, debemos de ser empáticos con las demás personas. Debemos de tener empatía. Ahora quiero leerte una historia que se encuentra en Lucas 10, 25, 37, si no me equivoco, así. Y es la parábola del buen samaritano. Sí, esa fue una palabra que dio Jesús. ¿Qué cuenta esa parábola? Pues muy sencillo.
un hombre cayó herido, y pasó un sacerdote, lo miró y siguió derecho. Pasó un levita, lo miró y también siguió derecho. Pero llegó un samaritano, y a pesar de que no era judío, pues movido en misericordia, fue el que le ayudó. No nos hacemos más buenos delante de Dios teniendo un cargo grande en la iglesia o siendo los más religiosos. No. A Dios lo que verdaderamente le agrada es que cumplamos su palabra, por supuesto, que estemos dispuestos para su obra, que hagamos su voluntad y que verdaderamente obremos de lo que evangelizamos, que verdaderamente hagamos que verdaderamente demostremos lo que es el evangelio de Dios, lo que es realmente seguir a Jesús. Esto es lo que le agrada a Dios. Entonces, mis valientes, debemos de dar lo que hemos recibido. Hemos recibido amor, demos amor. Hemos recibido una gracia inmerecida, demos de esa gracia inmerecida. Hemos recibido empatía, también demos empatía hacia los demás. Quiero leerte Mateo 25, 34, 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Creo que esta historia está más clara que el agua, como dice. Mis valientes, ya no tengo más nada que decir, simplemente les recuerdo que debemos de ser empáticos. Ahora más que nunca, por lo que está pasando en el mundo, y creo que siempre tiene que ser así, demostrar de aquello que Dios nos ha dado a nosotros y darlo también a las personas que no lo tienen y demostrar el verdadero amor de Dios, ser ese reflejo de amor de Dios para la vida de las otras personas. No nos conformemos con simplemente orar, obremos, tengamos ese corazón dispuesto para la obra del Señor, dispuestos para hacer su voluntad y para ayudar a las personas con los recursos que tengamos en nuestras manos y pedirle al Señor que nos ayude para así nosotros también ayudar a los demás. Mis valientes, este fue el video de esta semana. Yo de verdad espero que les haya gustado, que les haya bendecido sus vidas, que los haya hecho reflexionar ahora más que nunca, pues por lo que estamos pasando todos, que cada vez nos acerquemos más a Dios y sea Él obrando en nuestras vidas, sea su Espíritu Santo sobre nosotros en todo momento. Que Dios me los bendiga. Recuerden seguirnos en el canal, recuerden seguirnos en la página. Aquí abajo está la cajita de descripción y ahí se encuentran todos los enlaces de la página para que ustedes vayan y nos sigan. Bueno, sin nada más que decir, recuerden que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Sin nada más que decir, este fue el video de hoy. Bye. Conmigo, dime que encontró a mí. Si Dios es conmigo, dime que encontró a mí. Si Dios es conmigo, dime que encontró a mí. Yo me río, dime que encontró a mí. Si Dios es conmigo,